Hola amigos, les saluda Manuel Pantoja. En esta oportunidad hablaremos sobre un tema súper importante para las organizaciones. Se trata de el análisis de puestos y reclutamiento 4.0 desde el punto de vista de la psicología organizacional. Abordaremos este tema en 8 puntos de inflexión súper importantes. Después de haber leído unas lecturas súper interesantes que fueron asignadas y a través de unos archivos de video en YouTube que también fueron leídos o vistos con detenimiento, se hace este bosquejo general a través de estos 8 puntos de inflexión que a continuación vamos a presentar. En primer lugar, vamos a hablar sobre la gestión del cambio. ¿Okay? ¿Por qué muchas organizaciones fracasan en la implementación efectiva de los procesos de reclutamiento y selección? Bueno, aquí se adopta al cambio, se apuesta por el cambio. ¿Okay? De hecho, ¿por qué fracasan? Porque vienen haciendo las cosas por la tradición y los resultados que se obtienen no son los más apreciados por la organización ni por los mismos reclutadores. En primer lugar, ¿por qué? Porque hay una falta de sistematización, instrumentación y automatización para perfeccionar los procesos. ¿Sí? Actualmente las organizaciones, esa es la tendencia, de apostar por esta automatización. Sin embargo, hay organizaciones que actualmente les cuesta un poco, digamos, contar con este tipo de, digamos, de apoyos tecnológicos para facilitar en primera instancia el camino de la selección de personal, de esos posibles candidatos, de esos posibles colaboradores que puedan ingresar a la organización. El reclutamiento es un proceso engorroso, es decir, que implica mucho tiempo y mucho dinero. ¿Okay? Para la organización cuesta mucho tiempo y mucho dinero. Un proceso de selección puede durar 20 días, 25 días, casi un mes. ¿Okay? Eso cuesta, eso es una inversión, ¿okay? Para la organización. En muchas organizaciones la tarea sigue siendo manual debido a la resistencia al cambio. Por supuesto que sí, en muchos departamentos de recursos humanos, que ahora se le llama gerencia del talento humano, departamento de talento humano, las cosas siguen siendo de manera manual, de manera arcaica, a la tradición. Esto ralentiza muchísimo los objetivos del reclutamiento. Baja la eficacia y baja la eficiencia en estos departamentos por eso mismo. ¿Okay? En muchas organizaciones la tarea sigue siendo manual. ¿Por qué? Porque la automatización implica, según la visión de muchos, un desempleo. Es decir, vino, digamos, la automatización para suplir tu puesto y por lo tanto eso va a generar un desempleo. Vamos a prescindir de tus servicios y bueno, ya no es necesaria pues tu presencia porque está la automatización. En cambio, esto no, esto hay que darle un giro de 180 grados, hay que combatir ese, digamos, ese patrón de pensamiento que está muy arraigado. Siempre hay miedo, ¿okay? Ese valle inquietante, ¿okay? Presente en el ser humano debido a la presencia, por supuesto, per se, de la tecnología. Hay una precaria formación en el área de reclutamiento, siempre, siempre, porque muchas organizaciones no invierten en este tema que es trascendental. Se debe capacitar, se debe especializar a las personas o el personal que trabaja en gerencia del talento humano. Es muy importante porque es, digamos, una ventana de oportunidad para la organización desde el punto de vista de la administración, de la gerencia, del potencial de cada talento que forma parte de la organización y de los que vienen, por supuesto, a formar parte, que le van a dar valor agregado a través de esta cultura organizacional que se teje en estos tiempos, ¿sí? A veces el reclutamiento ocurre porque me caes bien, por eso se fracasa, ¿sí? El reclutador, como no tiene esa preparación, entonces caemos en las esferas del nepotismo, del familiarismo, del amiguismo, de que este puesto es para ti, lo pensé para ti y dedocráticamente te lo asigno, ¿sí? Por esos sesgos cognitivos, esos signos propios, esas distorsiones que el ser humano, desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista neurológico, los tiene y hay que, con conciencia, pues tratar de trabajar eso, se trabaja. ¿Okay? El trabajo, pues, del psicólogo va mucho más allá de reclutar, va a diseñar. El psicólogo se vuelve un socio estratégico de la organización para diseñar
digamos, la estrategia de la organización, para desarrollar organizacionalmente toda la metodología o el aparatejo, el esqueleto que la organización necesita para tener los frutos que se requiere para digamos, permanecer en el tiempo con la mayor eficacia y cumplir con los estándares que se requiere ante la competencia, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver con la gestión del cambio. En segundo lugar, tenemos la parte de los sesgos cognitivos, o cómo los sesgos cognitivos de los analistas y reclutadores pueden distorsionar los resultados del análisis y el perfil del puesto. Acabamos de decir, el reclutador es un ser humano que está abordado, está teñido, está abundado por sesgos cognitivos, distorsiones cognitivas. Es decir, que interpreta la realidad en función de su historia de vida, en función de ese bagaje cultural, en función de ese bagaje de afectividad y de emocionalidad que a través de su sistema de creencias lo ha tejido, lo ha hilvanado, lo ha hecho. Y el reclutador no escapa de esto. Sin embargo, todo reclutador tiene que tener un pensamiento crítico. Todo reclutador tiene que ser perspicaz. ¿Ok? Tiene que tener a través de esa vivencia experiencial, de esa sabiduría, de esa experiencia vital, ese ojo clínico para poder dar en el blanco y tratar de que estos sesgos cognitivos, ¿ok? No puedan influir de manera pronunciada en sus decisiones. Las pruebas psicométricas actualmente no tienen mucha importancia en la práctica. ¿Okay? Actualmente no. Simplemente se atina al ojo clínico. Por supuesto que sí, tienen su valor. Las pruebas psicométricas, las pruebas proyectivas tienen su valor, pero actualmente no son el todo, es una parte. Ya les diré más adelante por qué, porque no se toman en cuenta mucho. Es justamente esto para evitar la deseabilidad social, porque el posible candidato, el posible colaborador, a través de estas pruebas psicométricas, impregna mucho la deseabilidad social, aunque no cumpla con los criterios que se establecen allí en las respuestas de esas escalas psicométricas, siempre va a, digamos, a presenciar o a reinar el enmascaramiento, ese sesgo propio de la persona, esa deseabilidad. Entonces, a veces estas pruebas psicométricas no arrojan unos resultados verídicos, fidedignos, que por supuesto todo esto tiene que contrastarse con la entrevista cara a cara, ¿no? Face to face, o la entrevista virtual que se pueda hacer. Hay deficiencias en los departamentos de recursos humanos. ¿Okay? Es decir, que claridad en el perfil del puesto minimiza los riesgos de selección. A veces no se tiene claro bien el diseño del perfil del puesto del cargo. No se tiene muy claro por parte del departamento de recursos y esto hace pues que haya alta rotación, de que el candidato se pueda ir, porque como el candidato no cuadra muy bien en este perfil, entonces resultó en el tiempo de que no era lo de él. Entonces el candidato deserta, hay una deserción. ¿Okay? Entonces hay que tener ojo, por eso es que existen también estos sesgos internos del departamento, porque no hay esta claridad, hay un oscuramiento a la hora de diseñar este tipo de perfiles. En tercer lugar tenemos la metodología de datos. ¿Qué metodologías son más efectivas para recolectar datos sobre el puesto en entornos laborales dinámicos y cambiantes? Por supuesto que aquí va a reinar por todo lo que, bueno, tiene que ver con la parte cuantitativa y cualitativa. Recordemos que el psicólogo es un investigador por excelencia, es un investigador por excelencia, siempre está investigando y siempre está indagando, está buscando información para contrastar, para evidenciar, para tener una evaluación, para tener una prognosis, una diagnosis en función del investigado y tomar decisiones, ¿okay? A través de esa predictibilidad, a través de ese estudio y esa investigación. Entonces, se buscan medir las competencias siempre, las blandas, que son las reinantes. Cuando hablo de competencias blandas, habilidades blandas, son aquellas que no tienen que ver con el conocimiento o con la parte técnica o con lo adquirido en una universidad o un instituto. ¿Sí? Simplemente es esa forma como el ser humano se abre ante el conocimiento, cómo utiliza el conocimiento delante de una interacción humana. ¿Sí? Se buscan esas competencias blandas, que más adelante ya van a saber de qué se trata. Las pruebas psicométricas están en obsolescencia, lo que les había dicho en la lámina anterior. ¿Por qué? Porque hay una gran influencia de factores externos e internos que intervienen
en las decisiones o en las respuestas que ese futuro colaborador o ese candidato impregna en esas pruebas que se les envían. Son pruebas que se envían remotamente en donde el colaborador, el futuro colaborador o el sujeto tiene que hacerlas desde su casa o desde el lugar donde esté. Cada prueba puede durar 30, 40 minutos. Hay una batería de pruebas que pueden ser 3, 4, 5 pruebas. Y esto causa pues desdén. Esto causa, digamos, que puede existir un margen de error grande a la hora de responder estas preguntas porque puede estar no disponible a la hora de responder las pruebas. Hay cansancio, hay fatiga, hay deseabilidad social, ¿sí? Entonces puede ser que esa prueba la llene otra persona en vez del propio candidato. Entonces todo eso tiene que contrastarse en la entrevista a través del ojo clínico. Por eso es que las pruebas psicométricas no están en esa obsolescencia. Los test proyectivos no son solo para encontrar el error. También se utilizan test proyectivos para evaluar esta sintonía de la personalidad o estos rasgos emocionales afectivos que abordan o orbitan alrededor de este candidato, de este colaborador, porque se requiere eso. La personalidad, se busca indagar sobre la personalidad y cómo impacta, cómo se deja afectar esa persona ante un entorno, ¿sí? Y eso se puede ver a través de pruebas proyectivas que no solamente buscan el error o lo patológico. La psicología no siempre busca lo patológico. ¿Por qué? Porque se busca evaluar esas dinámicas internas y externas del futuro colaborador. Se da importancia a la vida experiencial del candidato, más que a su vida cognitiva, es decir, a la vivencia, al performance, se busca, digamos, a lo vivido, a lo desarrollado, a los resultados que ha obtenido en su vida previa, ¿sí? Más que a lo estudiado, a lo conocido, ¿sí? Eso es muy importante a tomar en cuenta. Y por supuesto el seguimiento es fundamental del reclutamiento. Entonces, esto forma parte de la metodología, no solamente que se seleccionó, se captó y ya ingresó, sino que hay que darle un seguimiento a lo largo del tiempo, a ver cómo es el desempeño de sus funciones en el puesto que se le asignó. ¿Sí? Entonces, todo esto forma parte de la metodología de datos en la parte de reclutamiento 4.0. Como cuarto punto de inflexión tenemos la diversidad generacional. ¿En qué consiste esto? Bueno, ¿cómo impacta la diversidad generacional? Por ejemplo, los baby boomers versus la generación Z en las competencias requeridas y en la forma de ejecutar el análisis de puestos y el sourcing. Bueno, es muy evidente, eso por supuesto que hay diferencias en función de la madurez neurológica o de la etapa evolutiva del ser humano, ¿sí? Cuando hablamos, cada generación ofrece algo distinto. Por ejemplo, los adultos tienen un sentido de compromiso, de pertenencia más arraigado, de colaboración, de cooperación muchísimo más arraigado que los jóvenes principiantes, que los adultos emergentes. 20, 21, 22, 23, 24, ¿sí? Esos son los emergentes. O sea, los jóvenes de ahora apuestan más por la calidad de vida que le puede ofrecer la organización, más que el dinero, sino la calidad de vida, la calidad de las relaciones, la calidad experiencial. ¿Qué me ofreces tú para aprender? Porque la motivación de ellos es aprender. ¿Okay? Es un cerebro ávido de nuevos encuentros, ¿sí? De nuevas ventanas de oportunidad. Entonces, el joven está para eso. Entonces, las organizaciones o los empleadores actualmente no se amenaza como antes en la tradición, en lo que era lo rígido antes. Bueno, si no haces lo que te pedí para en este plazo, bueno, va a haber consecuencias. No, ya ese estilo autocrático, autoritario, ya no se usa, no es la tendencia, sino que ahora la organización trata de convencer a quedarse al empleado, ¿okay? O al futuro candidato, al futuro colaborador, a quedarse, a enamorarse de la organización a través de ese salario emocional. Esto aplica sobre todo a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones no están pendientes para durar 20, 30 años, como se hacía antes en una organización. Un joven ahorita puede trabajar 2, 3, 4 años y enseguida saltar a otra organización, porque ya sus expectativas fueron cumplidas, ya fueron satisfechas, ya adquirió un nivel de conocimiento, un aprendizaje que le brindó esa etapa o esa vivencia en esta organización y quiere escalar o es llamado por otra organización y bueno, y así va, digamos, surcando o surfeando en estas olas de la experiencia laboral y entonces por eso es que ya los jóvenes actualmente no es la tendencia a durar como tantos años como las generaciones anteriores. Como quinto punto está la parte de la ética. En la parte de reclutamiento, ya como se habla de automatización, se habla de instrumentación, de sistematización, esto está muy involucrado
al uso de inteligencias artificiales generativas, al uso de tecnologías, al uso de sistemas, al uso de algoritmos, al uso de programas informáticos en donde se vacía la información del posible candidato, del posible colaborador. Allí se vacía, hay un banco de datos en donde hay información confidencial de las personas que se postulan, ¿no? Entonces, por la parte ética hay que manejar esto muy bien por la parte ética, porque hay un sesgo algorítmico, cómo el algoritmo toma a algunos y desecha a otros, bajo qué premisas, bajo qué lineamientos, bajo qué parámetros existe esa discriminación, porque sí existe, ¿no? Pero desde el punto de vista de la programación, de ese código fuente que está allí diseñado, que en donde el ingeniero de sistemas, que es el que hacen los informáticos, que se dedican al diseño de software, hacen dejan allí en el código fuente esa información y que es como una caja negra. Nadie sabe, ni el mismo reclutador sabe por qué la IA tomó este tipo de decisiones en donde favoreció a algunos y no favoreció a otros, desventajó a otros, ¿no? Entonces, está esa siempre esa incertidumbre, en donde como hay una serie de datos que están ahí entrelazadas, entonces la privacidad es muy importante, ¿ok? Porque se hace, digamos, importante que esos datos o esa información que fue, digamos, vaciada allí se mantenga resguardada. Entonces, siempre hay suspicacia o duda por parte de las personas de qué se hará con ese tipo de información. Muy importante la ciberprivacidad, ¿no? Está ese reduccionismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos entonces al ser humano como una simple métrica, un simple conjunto de datos que se evaluaron y se tomaron decisiones en función de eso, sin tomar en cuenta su contexto, sin tomar en cuenta su potencial. ¿Sí? Eso es la parte ética, la parte legal, bueno, la parte de la normativa, de las leyes, en donde se deben generar leyes para proteger estos datos personales, ¿ok? Estos datos masivos, datos de la intimidad, datos de la privacidad, en donde vienen a surgir aquí las leyes y las normas antidiscriminación laboral. Eso es muy importante, que actualmente se está discurriendo y es un tema ahorita álgido, actualmente es muy álgido, difícil de regular, pero se está trabajando para que el menor impacto o el menor riesgo sea el que se tome en el uso de la automatización en las esferas o en el camino del reclutamiento. Como sexto punto tenemos el análisis de puestos vivos, es decir, ¿cómo garantizar que el análisis de puestos no se convierta en un mero trámite burocrático, sino en una herramienta viva y estratégica que se actualice constantemente? ¿Ok? Aquí es muy importante tomar en cuenta la parte de los valores. O sea, aquí venimos como marco referencial al ser humano. Los valores, la axiología, ese es lo que define, digamos, o el punto, o ese vector que tiene magnitud, dirección y sentido hacia el valor como empresa, el valor como ser humano, el valor que tiene el candidato sí, el posible colaborador desde el punto de vista de su dinámica, desde su dinámica personal que se traspola a la dinámica de su entorno interaccional, ¿sí? Se trata de diseñar descripciones basadas en las competencias claves, es decir, estos puestos vivos se diseñan a través de competencias clave, estableciendo revisiones anuales. Es decir, aquí se hace un mapeo de competencias, sobre todo las blandas, en qué eres bueno, para qué es bueno, cuáles son tus fortalezas, en qué se pueden incrementar, para qué estás capacitado desde el punto de vista de las habilidades blandas, en función de tu personalidad, en función de tus características de temperamento y de carácter, ¿no? Esto es muy importante. Y esto se revisa en el tiempo, porque esta dinámica es cambiante, ¿ok? Esto no es estático, sino que así como el ser humano cambia evolutivamente, esto tiene que estar revisado por la organización, este mapeo de competencias tiene que ser revisado, vinculando siempre a los roles que se exigen, a las exigencias de los roles y de los indicadores estratégicos que se piden para cada perfil. ¿Okay? El análisis de puestos implica un espectro de valores y competencias. Por ejemplo, el liderazgo que se quiere, el compromiso,
la creatividad, la innovación, la iniciativa, la decisión, el optimismo, esa flexibilidad cognitiva que debe tener a través de esa adaptabilidad de ese posible colaborador, de las herramientas, de cuán comunicable es esta persona a través de estas relaciones interpersonales, cómo se vincula, el nivel de vinculación que tiene que tendrá este posible colaborador. ¿Okay? Todo esto se toma en cuenta en un análisis de puestos vivos. ¿Okay? Todo esto a través de la entrevista, de las observaciones, tanto participantes como no participantes. Es decir, se evalúa el esquema de la personalidad que aflora el colaborador, el posible colaborador, y que se proyecta ¿okay? a través de su entorno, de los posibles, digamos, otros colaboradores que van a ser sus compañeros de trabajo. Entonces, el análisis de puesto vivo radica en estos ejes que son muy pertinentes actualmente. Como séptima eje de inflexión tenemos la conceptualización clave. Entonces, ¿qué diferencias claves existen entre términos como descripción de puesto, especificación de puesto y mapeo de competencias? ¿Y por qué son relevantes para la gestión estratégica del talento? Bueno, la descripción del puesto significa el qué y el dónde. Es decir, resume las obligaciones, el objetivo del puesto, su lugar en el organigrama y las condiciones del trabajo. Es decir, se centra en el cargo y no en la persona. Eso es el puesto como tal. Es como digamos, todo lo que tiene que ver con el puesto, no con la persona, sino con, digamos, lo que orbita alrededor de las características del puesto como tal. En cambio, la especificación del puesto sí es quién, ahí sí tiene que ver con la persona, quién es específico para ese diseño, ese puesto descrito anteriormente. Es decir, se enfoca en los requisitos mínimos que debe cumplir el candidato como formación académica, años de experiencia, certificaciones, capacidades físicas. ¿Okay? Todo específicamente, la persona que cumple específicamente la descripción del puesto anterior. Y el mapeo de competencias, bueno, agrupa y mide el nivel del dominio de conocimientos, ese saber, esa sabiduría que ha acumulado a través de su vida experiencial, de esas habilidades y destrezas, el saber hacer, el saber ser, el saber hacer, ¿no? Que son necesarias para un desempeño superior. ¿Okay? Todo este mapeo de competencias que se evalúan en un continuo. ¿Okay? En un continuo, no solamente para ingresar, sino es algo continuo, porque esto se va desarrollando a medida que la organización le va dando ese balance que requiere el colaborador en la área que se le fue dada. La selección solventa dos problemas básicos, es decir, la adecuación del colaborador al puesto, cómo se adecua y cómo ese colaborador tiene en el tiempo esa eficiencia y esa eficacia. ¿Okay? Si su desempeño es eficaz y eficiente a la adecuación que se le hizo principalmente a través del reclutamiento. Como octavo, digamos, punto de inflexión, tiene que ver con el rol de los stakeholders, es decir, ¿cuál es el rol crucial de los principales stakeholders como líderes, empleados, sindicatos en el diseño, validación y éxito de un programa de análisis de puestos? Muy importante. ¿Por qué? Porque estos stakeholders pueden ser internos o externos. Puede ser internos, por ejemplo, el sindicato, los mismos trabajadores, los compañeros, los departamentos, la alta directiva, la parte administrativa. ¿Okay? Todos ellos validan de alguna manera de que el trabajo de reclutamiento sea idóneo, sea eficaz, sea eficiente. ¿Por qué? Porque lo que se haga dentro de la organización, todo lo que ocurre dentro de la organización tiene un impacto afuera, tiene un impacto, tiene una imagen, la imagen corporativa, la imagen organizacional a través de la cultura organizacional. Entonces, es importante de que todas las personas, ¿okay?, que trabajan dentro de la organización estén pendientes de validar este proceso, de que sea confiable y válido ante los ojos de. Es decir, porque esto le da imagen, la imagen que proyecta la compañía. Esto empodera a las personas. Esto mejora la organización. Esto aumenta la productividad, la rentabilidad, ¿okay?, dentro de la organización. Entonces,
Es muy importante que esta validación no solamente sea del Departamento de Recursos Humanos ni de los colaboradores que están dentro dentro de ese metro cuadrado, ¿ok? Que es la gerencia o el Departamento de Recursos Humanos. No, esto trasciende, esto tiene que ir más allá. ¿Por qué? Porque la validación también forma parte de estos líderes, de estas altas gerencias, de estos empleados, porque le da mayor confiabilidad y validad del trabajo interno de la organización, ¿okay? Que se ve, digamos, como estandarte o como, digamos, como imagen de otras organizaciones y de otros posibles colaboradores que en el tiempo, en un tiempo futuro, pudieran venir a aplicar dentro de la organización. Entonces, no es un trabajo solamente de recursos humanos, ¿okay? Es un trabajo completo de la cultura organizacional de la institución. Un caso emblemático es el caso de las empresas Polar. La empresa Polar tiene 85 años ya en el mercado. Una empresa que es un estandarte para, en el caso de Venezuela, pues ha tenido un gran recorrido, ha tenido unos grandes resultados, ha dado unos grandes beneficios a lo largo de toda su historia a todos sus trabajadores, colaboradores, ¿okay? Miles y miles y miles de trabajadores y de colaboradores que han estado en sus filas. Y esto pues el reclutamiento en empresas Polar siempre ha sido de altos estándares de calidad. Siempre las personas, a través de esta validación de los stakeholders, siempre el foráneo, el que está fuera, siempre ve en Empresas Polar un punto de oportunidad invaluable, ¿okay? En donde todos quieren entrar, en donde todos quieren reclutarse por esta misma, digamos, experiencia, por esta misma historia, por el mismo beneficio que le ha dado tanto internamente como externamente la organización a sus empleados, a la sociedad, a la historia de un país que se ha beneficiado, y no solamente dentro del país, también internacionalmente. Entonces yo creo que Empresas Polar es uno de las organizaciones que se merecen como ejemplo diáfano de lo que es el reclutamiento, el proceso de selección detallado, minucioso, que ha tenido a lo largo de todo este tiempo y que, bueno, ha hecho posible de que sus mismos trabajadores o colaboradores hagan de esta empresa, de esta organización, digamos, una referencia internacional. Para un trabajador de empresa escolar es su segunda casa, es su segundo hogar, ¿okay? Y lo ha demostrado, porque yo he tenido también familiares que han trabajado allí y han dado todo por el todo por esa organización. Primero esa organización es como un orgullo patente que siempre ha existido y siempre existirá por toda la historia que nos ofrece las empresas. Bueno, con esto terminamos esta reflexión de los 8 ejes de inflexión que hemos abordado en función de los videos y las lecturas hechas que, bueno, pueden consultar en las referencias que le presento a continuación, en donde está de manera detallada a través de, digamos, dos grandes especialistas en México, que en esos videos, una de ellas Laura Baptista, una gran psicóloga venezolana merideña, nos ofrece a través de su experiencia vivencial en las organizaciones toda esta esfera del reclutamiento. Y estas lecturas también que les presento, en donde se sacó muchísima información pertinente para hacer este tipo de análisis crítico sobre el reclutamiento 4.0. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad.